Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte y compartir contigo hoy un tema del cual es importante hablar, el cual también es muy amplio, pero bueno, nos enfocaremos en aspectos que más adelante vamos a comentar. Antes que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Olivia Lagunas Almaraz. Soy licenciada en Psicología Social, tengo una especialidad y una maestría en terapias psicosociales y formo parte del Grupo de Desarrollo Humano de la Catedral de Tlalnepantla. He participado en la impartición de los talleres que ahí les ofrecemos para ustedes. Y bueno, entonces empecemos ahora a comentar acerca del tema del cual nos atañe hoy. Es muy amplio, sin embargo nos vamos a enfocar en tres aspectos que a continuación les voy a mencionar. Este tema del día de hoy es el abuso sexual y la violación en niñas, niños y adolescentes. Para empezar, permíteme comentarte que el abuso sexual y la violación es una de las más graves formas de violencia y de violación a los derechos humanos, ya que violenta la integridad, la dignidad, el autoestima y el desarrollo integral de las víctimas, pero además es una problemática que generalmente se mantiene dentro de nuestra cultura en la clandestinidad, en la impunidad y en el silencio. Asimismo, el abuso sexual es quizá el secreto mejor guardado por la sociedad, lo cual imposibilita conocer a ciencia cierta su magnitud. Es además una problemática multicausal, ya que de acuerdo con expertos en la prevención y en la atención de este tema, existen múltiples causas entre las que destacan los roles de poder en una familia, la negligencia y el descuido de los responsables de la protección de las y los menores de edad, el machismo, la discriminación de género, la falta de oportunidades educativas y la pobreza. Como ven, este tema es demasiado amplio, implica múltiples factores que intervienen en él, pero sin embargo, aquí lo realmente delicado es que se trata de niños. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que vamos a ver a continuación pues factores importantes, incluso aspectos que debemos considerar para poder ayudarles a estas víctimas. Entonces, el objetivo de esta plática el día de hoy es diferenciar entre abuso sexual y violación, conocer sus características y las consecuencias de este tipo de violencia infantil para comprender el impacto y la trascendencia en la vida de las víctimas y de esta manera visibilizarlo, ajá, para poder fomentar medidas preventivas y de atención. Iniciaremos definiendo qué es el abuso sexual. Y este tiene lugar cuando el niño, niña o adolescente es sometido por otra persona a prácticas sexuales sin su consentimiento y no corresponden a su desarrollo o a su edad. Estas prácticas pueden ser tocamientos, caricias sexuales, exhibicionismo, exposición a un acto sexual, uso del menor para generar material pornográfico, entre otras. Asimismo, la confianza y las amenazas son utilizadas para someter al menor, ya que por lo general no está involucrada la fuerza física. En estos casos es frecuente que no haya lesiones. Como ven, para que exista o para que sea llamado abuso sexual, basta con que el niño, niña o adolescente esté expuesto a un acto sexual, es decir, que lo presencie. Entonces, esto es ya violencia para el niño. También es importante definir lo que es la violación sexual. Se define como la penetración vaginal, anal u oral con el pene o con cualquier otro tipo de objeto en forma abrupta, con violencia física y emocional, mediante el uso de la fuerza física para controlar a la víctima. En este tipo de violencia, generalmente existe la presencia de lesiones en el área genital, anal o entre otras regiones del cuerpo y se acompaña de manifestaciones como la angustia y el estrés agudo. Entonces, en este sentido, no es que uno tenga mayor impacto que el otro. Ambos provocan situaciones específicas en la víctima. Sin embargo, la primera, que es el abuso sexual, se caracteriza por el sometimiento sin la necesidad de la violencia física
y cuando existe la violación sí ya existe una cuestión de física en donde ya tiene también además maltrato, golpes o cualquier otra situación la niña, el niño o el adolescente. Por lo tanto, considero importante hablar acerca de las diferencias entre la víctima y el agresor. La primera de esas diferencias es el poder que conlleva la posibilidad y la facilidad de controlar a la víctima física o emocionalmente. Es decir, el agresor utiliza a través de las amenazas la implantación de un poder para que pueda suceder el abuso sexual, lo cual el niño, pues frente al agresor, no tiene como herramientas o alguna posibilidad para defenderse. Después existe la diferencia de conocimientos que implica que la víctima no puede comprender cabalmente el significado y las consecuencias potenciales de la actividad sexual. El agresor, en este sentido, es quien tiene un amplio conocimiento de lo que significa las relaciones sexuales. Por el contrario, el niño ignora ese mundo adulto, por lo tanto, nuevamente es muy vulnerable. Asimismo, las diferencias en las necesidades satisfechas. El agresor o la agresora buscan satisfacer alguna necesidad. Puede ser sexual, incluso no necesariamente. También puede considerarse como una necesidad para el agresor esta parte de control de la situación. Por eso es importante ver el abuso sexual desde otra óptica. No debe verse solo como una cuestión únicamente concerniente a la sexualidad y satisfacción del individuo, sino también debe verse como una forma de implantar poder y de cosificar a la víctima. En esta situación, evidentemente el agresor adulto es quien conoce, quien sabe de esta situación y el niño ignora. Y eso le permite al agresor, al adulto, pues someterlo y ver al niño no como un sujeto, sino como un objeto. Lo cual nuevamente vulnera la situación del menor. Una persona tiene poder sobre otra cuando ésta la obliga a realizar algo que la otra no desea, sea cual sea el medio que utilice para lograrlo. Pueden ser amenazas, fuerza física, chantaje o cualquier estrategia que implique una manipulación basada en la autoridad que supone la adultez frente a la infancia. Es nuevamente reafirmar este poder que tiene el adulto frente a un menor, a un infante que desconoce el mundo adulto. Entonces así el agresor se vincula a través, con el niño a través del apego y la dependencia. En la relación vincular entre adulto y menor, un infante, existe la posibilidad de que el adulto manipule o chantajee al menor por esta situación de dependencia que se genera entre ellos. Es importante saber que en la infancia pues el menor no tiene manera de subsistir o de sobrevivir sin el apoyo del adulto. Es por eso que aparte de esta situación de poder, pues el niño frente al adulto se encuentra en indefensión, desprotegido cuando esta situación sucede, porque se siente dependiente del adulto. Bueno, ahora es importante hablar acerca de los factores que contribuyen al abuso sexual infantil. Uno de ellos es el sexo. Aunque aquí quiero aclarar que anteriormente se creía que las víctimas de abuso sexual infantil eran solo niñas. Hoy he sabido que no es así. Existen datos por ejemplo, de la UNICEF, en donde incluso el día de hoy los casos de abuso sexual hacia varones ha incrementado, o más bien no es que haya incrementado, es que se ha descubierto que también ellos son víctimas de abuso sexual infantil. La edad, es importante ver en este sentido que la infancia es una población sumamente vulnerable para estas situaciones.
por múltiples factores. Uno de ellos es la etapa por la cual ellos atraviesan, que les pues no es que les impida la situación de ver cómo es el mundo adulto, sino más bien la interpretación que hacen de ese mundo en donde dependen de los adultos para sobrevivir, pues les lleva incluso a confundirse, a ver que posiblemente esa sea la realidad, eso sea lo normal que se tiene que vivir con los adultos. También otro de los factores es el entorno familiar insano. Cuando la dinámica familiar tiene problemáticas como a lo mejor pudiera ser la mala convivencia entre los padres, ese puede ser también un factor que lleve a propiciar que suceda el abuso sexual. Los medios de comunicación también juegan un papel fundamental en esta situación, en este tema tan doloroso, porque el día de hoy es sabido que lamentablemente el acceso al contenido de los medios de comunicación está a la mano y pues bueno, eso también puede propiciar el abuso entre los menores. El abuso de sustancias, aunque no siempre es así, el hecho de que exista algún consumidor de sustancias en el entorno próximo del menor, pues bueno, esto también aumenta quizá las posibilidades de que el menor sea abusado sexualmente. Trastornos también mentales, cuando los cuidadores principales del menor pudieran tener algún trastorno mental, esto también pudiera contribuir a que el niño sea víctima de abuso sexual. Y la cultura, bueno, tristemente he sabido por muchos de nosotros que en muchas de las culturas existen todavía prácticas que vulneran la infancia y incluso se normaliza dentro de la cultura el que un menor de edad sea expuesto a relaciones sexuales con adultos. También es interesante ver en dónde suceden estos tipos de abuso sexual infantil. Algunos de ellos son extra y otros son intrafamiliares, es decir, algunos suceden dentro y otros suceden fuera de las dinámicas familiares. Por ello, es importante diferenciar en este sentido que entre el abuso sexual que ocurre dentro del entorno próximo de la víctima y el que sucede afuera por un desconocido. Las experiencias en el primer caso interfieren o conllevan más complejidad por lo mismo. Intervienen más elementos para valorar y comprender no solo la experiencia vivida, sino el entorno, que de manera directa o indirecta es parte del sistema y del escenario en el cual está incrustado el niño. Entonces, más allá del propio abuso sexual infantil, es importante considerar en dónde está, qué características tiene la familia de este menor para que el abuso pueda haber sido posible, quiénes lo cuidan, de qué manera, cómo vive el niño, con quién vive. Cuando el abuso es por parte de un adulto significativo para el niño o la niña y se desarrolla en el interior de la familia, debe ser llamado proceso familiar de incesto. Esto puede ser por parte de la mamá, porque hoy es sabido que incluso también las madres abusan sexualmente de sus hijos, por el papá, por un hermano, por un tío, por un abuelo. ¿De acuerdo? Entonces, en esta situación se le llama incesto. Y durante este proceso existe una primera fase que se denomina ley del silencio, en la que el abuso es protegido para que el sistema cumpla sus roles y de esta manera pueda incluso seguir ocurriendo el abuso. Se trata de un momento en el que el sistema se encuentra en equilibrio aparente y el abuso es parte de la homeostasis del sistema pasiva para mantener la unión y los sentimientos de pertenencia. Es decir, la familia en muchas ocasiones decide enfrentar así el abuso, ocultándolo, para no desintegrar esa estructura familiar. En este periodo se distinguen 3 fases de las cuales quiero comentar. La primera de ellas es la seducción, es decir, cuando la víctima trata de ser convencida por el agresor. Posteriormente ocurre
ya como tal la interacción abusiva. Y posteriormente sucede el secreto, es decir, cuando las amenazas, el chantaje, el poder que existe entre el agresor y la víctima propician que precisamente el niño decida guardar el secreto, porque desarrolla o despierta en ellos diferentes comportamientos y conductas, entre ellos pues la vergüenza, la inseguridad, la desconfianza, incluso de esos adultos por los cuales está siendo cuidado. Luego ocurre el periodo de divulgación, en el que se desestabiliza el sistema y su entorno, y comprende la fase de divulgación propiamente cuando el menor decide hablar sobre lo que le está sucediendo, y posteriormente la fase de represión del discurso de la víctima, es decir, cuando el menor no se siente escuchado o cree que lo que ha dicho no es importante, que los demás creen que es un mentiroso, el niño decide reprimir esa situación y ya no comentarlo. Es así como el niño entonces desarrollará el síndrome de acomodación ante el abuso sexual, que muestra la vulnerabilidad del niño y además también las secuelas de la agresión sexual, por lo cual decide guardar el secreto, pues al sentirse desprotegido, se siente en un ambiente atrapado, por lo cual tiene que adaptarse a esa situación de dolor, porque además quizá los adultos creen que la revelación tardía, es decir, que no habló en el momento que le sucedió y que después decide hablar, piensan que pues no, es poco convincente, que no ha sucedido quizá. Entonces el niño decide retractarse para seguir incluso conservando esa homeostasis o ese equilibrio en donde él está creciendo, aunque esto lo lleve pues a estados emocionales que le van a perjudicar. También, como hablábamos en el objetivo de este tema, una de las cosas que necesitamos hacer como adultos es tratar de prevenir situaciones como las que estamos hablando. Y para ello es importante ubicarnos en indicadores que debemos tener en cuenta para detectar un posible abuso o violación. El primero de ellos es el altamente específico, que es propiamente la revelación del abuso. Cuando el niño habla de que está siendo abusado sexualmente, es importante creerle, porque el niño no tendría algún parámetro, alguna experiencia o conocimiento que le llevara a crear una historia que tenga que ver con relaciones sexuales si no ha sido expuesto o si no ha sido víctima de un abuso sexual. Asimismo, otro de los indicadores son los compatibles con probable abuso. ¿Qué es esto? Pues propiamente son cuando el niño empieza a desarrollar conductas hipersexualizadas. El niño, como ya lo vimos a esta edad, sus conocimientos sexuales son limitados, salvo aquellas situaciones en donde el niño está escolarizado y quizá ya le inician en la escuela a comentar acerca del nombre de los genitales, por ejemplo, pero eso no quiere decir que por ello despierte en él pues una necesidad sexual, si no ha sido abusado sexualmente. Asimismo, también desarrollan juegos sexuados, es decir, incluso empiezan a jugar con objetos como si fueran propiamente actos sexuales. Eso es un indicador. No siempre es la regla, es decir, no siempre puede verse o debe tratarse necesariamente de un abuso sexual, pero es algo a lo que debemos estar alertas. Asimismo, existen indicadores específicos, entre ellos está el estrés, las alteraciones del sueño o alimentación, la agresividad, las fugas del hogar, depresión, robos, entre otros. Esto, pues claro está que depende de la edad. Por ejemplo, hablemos de un adolescente que está siendo víctima de abuso sexual. Quizá para salir de ese entorno, como ya su etapa de desarrollo le permite incluso ver un poco más y estar más atento de lo que realmente sucede, muchas veces deciden salir del entorno familiar. Y bueno, pues
hablar de este tema es algo que nos atañe a todos y bueno, la información es bastante amplia como les mencioné, sin embargo, quiero centrarme un poco más para acotar un poco este tema, mencionando que las condiciones del desarrollo y la madurez del niño, niña o adolescente en cada entorno son susceptibles de ser agredidos por múltiples actores, es decir, la gama de tipos de violencia y el número de agresores frente a quienes se encuentran expuestos es más amplio y complejo, por lo que la posibilidad de que sufran múltiples tipos de violencia es mayor que para los adultos. Entonces, pues nuevamente es reafirmar que frente a los adultos los niños tristemente son muy vulnerables. De ahí la importancia que como sociedad podamos visibilizarlo, saber, conocer, aceptar que hasta el día de hoy y dolorosamente y tristemente, pero existe el abuso sexual y la violación infantil. Y entonces, pues bueno, ante esto el Estado, los adultos y los padres debemos asumir esa responsabilidad de proteger a la infancia. Y frente al abuso sexual es importante saber que siempre el adulto es el responsable o el culpable del abuso sexual. Los niños no son responsables, los niños son víctimas y debemos escucharlos. Es así que el potencial de daño emocional o trauma que tienen los abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes se basa en que no son comportamientos consensuados, es decir, los niños no permiten o no quisieran que sucediera, y aunque éste no se resistiera, la experiencia vivida por él resulta en una inadecuada evolución para su desarrollo. Es lamentable, pero es la verdad que cuando un niño es víctima de esta violencia, lamentablemente la evolución adecuada o normal de su desarrollo sufre una ruptura, sufre un quiebre y por lo tanto le trae graves consecuencias. Asimismo, el potencial de daño invariablemente altera la relación vincular en la que ocurre, es decir, sea cual sea la figura significativa para el niño, puede ser papá, mamá, hermano, incluso profesores, tíos. La relación entre el niño y el adulto definitivamente va a cambiar y pues va a alterar el cómo se desarrolle esta relación. Es importante también en este punto quiero comentar que los mitos de pensar y que se asocian a los abusos sexuales y a la violación generalmente se atribuyen a externos, es decir, un mito podría ser el pensar que los agresores de los menores puede ser un drogadicto desconocido que por ahí se encontró al niño. Es difícil pensar eso. Existen, no es que no los existan, pero es todavía menos probable que suceda así. Otra cuestión que sería un mito es pensar que no sé, alguna persona del servicio público como el señor de la basura abusó sexualmente del niño. Vuelvo a recalcar, aunque sí los hay, son pocos esos casos. Desafortunadamente existen más datos de estas situaciones propiciadas o que sucedieron dentro de la familia. También el potencial del daño pues es que resulta doloroso, produce temor y desarrolla en la víctima una sensación de desamparo, inseguridad, desconfianza, vergüenza y abandono. Entonces, como ven, frente al abuso sexual infantil, pues el niño siente tristemente un ambiente pues desfavorecedor en el cual él se siente pues atrapado, inseguro, ya no siente esa confianza de hablar con adulto ni mucho menos de sentirse protegido por él. Entonces, pues esta situación evidentemente pues va a tener un impacto en el desarrollo infantil. Entre estos se encuentra la dificultad normal en el desarrollo en cualquiera de sus dimensiones básicas. Por ello me refiero a la cuestión física, es decir, en cuanto al propio cuerpo, en cuanto al pensamiento, en cuanto a lo emocional
y lo social, es decir, muchas veces desarrollan dificultades para relacionarse con los otros. Pueden desarrollar también conductas violentas con sus pares, incluso me refiero con sus amigos, o algunas veces ya no prefieren ya no tener amistades. Pueden ir desarrollando una salud mental deficiente. Pueden pasar de ser víctimas a ser agresores. También existe la posibilidad de un impacto en la deserción escolar. Cuando el niño es víctima de abuso sexual, pues está tan disperso, está tan distraído que muchas veces se desinteresa por la parte escolar. También tienen dificultades para vincularse afectivamente porque creen que nuevamente los van a maltratar, los van a violentar. Pueden incluso llegar a consumir sustancias tóxicas y pueden, entre otras cosas, incluso llegar al suicidio. Generalmente las víctimas de abuso sexual infantil o violación desarrollan estrés postraumático, el cual es una de las afectaciones más comunes causadas por este tipo de violencia sexual. Es una reacción a una experiencia traumática en la que la integridad psicológica de la persona se encuentra en riesgo, ya que se rompe el sentimiento de seguridad y se genera un estado de indefensión. Por integridad me refiero a lo que la persona, el niño, necesita y tiene para enfrentar a la vida. Entonces, cuando la víctima está expuesta a una experiencia tan traumática, pues existe este rompimiento de ese sentimiento necesario de seguridad. El trauma es subjetivo porque tiene que ver con el significado que cada una de las víctimas le da a esa experiencia. Es decir, el trauma es individual y se gesta, se desarrolla y habita dentro del individuo. Por lo tanto, existen síntomas no tipificados, es decir, que pueden una víctima presentar algunos síntomas mientras que otra no. Entonces, el estrés postraumático se define en función de la experiencia que queda registrada en la memoria de la víctima, con tal fuerza que para continuar, que puede incluso continuar recibiendo imágenes que le vuelven a detonar esa sensación de inseguridad y desconfianza. Por lo tanto, pues generalmente la víctima está como en alerta constante para poder incluso pues enfrentarse a la realidad. Las distintas manifestaciones de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en sus vertientes más directas están relacionadas principalmente con perjuicios. Asimismo, con la integridad física y la salud mental, pues se reconoce que si bien la violencia es un fenómeno complejo, con implicaciones en distintas dimensiones de la vida, sus manifestaciones más directas, letales y no letales, requieren acciones urgentes y prioritarias, precisamente por las afectaciones inmediatas que sufren las víctimas, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Por lo cual es importante considerar que la dimensión del problema, es debido a que este tipo de agresiones regularmente no se denuncian, ya que desafortunadamente los procesos suelen ser tortuosos, dolorosos para la víctima, además de que los padres muchas veces no cuentan con la información necesaria que les permita hacer frente a una situación tan desgastante y tan lamentable. Asimismo, los papás y las mamás, cuando un menor sufre una agresión sexual, de entrada debe tener una relación parental, un vínculo entre niña, niño, adolescente y padres de manera positiva, en donde ellos puedan ser capaces de compartir lo que están viviendo y se genera una relación así de confianza y de apoyo que le permite a su vez al niño pues pasar incluso de ser víctima a sobreviviente y puede incluso también ser atendido a tiempo.
Cuando un niño tiene algún cambio de conducta repentino, abrupto y que modifica incluso muchas de sus áreas de desarrollo, es importante comentarlo, es importante atenderlo. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las autoridades y la sociedad civil es que el abuso sexual infantil suele estar oculto, como lo mencionábamos desde el inicio de esta plática. A pesar del horror que representan estos delitos, aunado a las cuestiones de vergüenza, rechazo social, estigmatización y patrones culturales machistas. Entonces, muchos factores que llevan a esta situación de una cultura de silencio. Hoy se sabe que a nivel mundial el abuso sexual infantil denunciado por niñas y niños es 30 veces más alto al que en realidad ocurre según la Organización Panamericana para la Salud, UNICEF, y las oficinas de las Naciones Unidas. Mencionamos que es importante prevenir y para ello permíteme leerte un pequeño párrafo que considero tener presente para poder prevenir. Un día una niña le dijo a su profesor: mi tío lamió mi galleta, y el profesor le respondió: la próxima vez pide otra galleta. Los meses pasaron y la niña fue a hablar con el profesor sobre una erupción en la galleta de la niña, y fue ahí cuando el profesor se dio cuenta de lo que la niña le intentaba decir aquel día. Si no les enseñamos a nuestros niños, a nuestros hijos, los nombres de sus genitales, podríamos ignorar signos y síntomas de abuso sexual. Pene y vagina no son malas palabras y no existe una edad apropiada para hablar de ello. Hay que hacerlo como cuando les enseñamos a decir papá y mamá. El abuso sexual infantil pasa tanto en niñas como en niños. En este sentido, para prevenir, pues bueno, podríamos incluso empezar como familia a acostumbrar a los niños a que a sus genitales les llamen por su nombre y que normalicemos eso, porque esa es una herramienta que les será útil incluso para hacer frente a muchas situaciones. Si nosotros dejamos de tener tabúes como adultos y les brindamos herramientas a nuestros hijos, serán capaces incluso de hablar de lo que les sucede y generaremos en ellos más seguridad. Y bueno, también es importante hablar acerca de la atención que las víctimas necesitan recibir cuando son abusadas sexualmente. Esta atención solamente la puede dar un profesional, alguien que conozca acerca de las consecuencias que tienen las víctimas, pero que también sepa acerca de las etapas de desarrollo humano, ya que lo que se busca en la atención principalmente para las víctimas es restaurar la integración para que recuperen su seguridad y el control de su presente y pase de ser víctima a sobreviviente. Ayudarlo y acompañarlo para que verbalice o relate la historia y de esta manera aclarar su confusión. Esto es uno de los objetivos muy importantes dentro de la atención psicológica que debe ser brindada a las víctimas, ya que cuando son víctimas de esta experiencia, ellos crean una cuestión en donde ellos se creen culpables, ¿de acuerdo? Entonces es importante que las víctimas aclaren esta situación. Es importante también que las víctimas vivan su duelo. Durante este proceso de haber sido víctimas, pierden a muchas personas en este trayecto, y es importante ayudarles a descubrir sus recursos y su poder para su propia recuperación y que puedan mirar hacia el futuro. La víctima puede aprender a diferenciar el pasado del presente, y para que con esto ella pueda curar sus heridas. Asimismo, debe ayudarse a la víctima a revalorar las fortalezas con las cuales
ella cuenta para desarrollar una iniciativa de un futuro, es decir, que la víctima pueda plantearse un futuro a pesar de lo vivido. Pues bueno, a grandes rasgos, yo sé que este tema tiene todavía muchísimo de lo cual hablar. Espero que haya sido de utilidad para ti. Recuerda que estamos para apoyarte en el área de desarrollo humano de la catedral con este tema o con cualquier otro que sea de tu interés. Muchas gracias.